¿Sabían ustedes que se puede platicar con las esculturas o las estatuas? Lo que queremos ver en la escultura o lo que queremos ver en las estatuas va a ser analizar los hechos históricos en las diferentes culturas. En esta ocasión nada más voy a manejar 2 esculturas, no puedo darles más porque les voy a decir una cosa, si ustedes buscan en diferentes partes del mundo, en el Vaticano, que son inmensas, riquísimas las esculturas que hay ahí, nuestro país está riquísimo de monumentos y además históricos principalmente, y que nuestros escultores, nuestros artistas pusieron sus emociones en ellos, su personalidad pusieron ahí. En cuanto a la visión victimológica, va a utilizar la psicología de forma con la finalidad de ir descubriendo a la víctima, a la victimización y a la victimicidad. Me voy a basar en la psicología de las formas, pero también quiero decirles que esta es una ciencia que se basa mucho en las teorías de la Gestalt, y esta psicología de formas utiliza las formas geométricas principalmente, en donde a través de esas formas se transmiten sensaciones, sentimientos y emociones. Voy a hablarles un poquito de la psicología de la Gestalt. Nada más que sí voy a decirles, no soy psicóloga, pero a mí esta parte de la psicología fundamento lo que ustedes van a ver en unos momentos. La psicología de la Gestalt es una ciencia que también se le dice psicología de la configuración. Es una psicología moderna, surgida en Alemania a principios del siglo XX. Los precursores fue Christian von Enfers, filósofo y psicólogo austriaco, perteneciente a la escuela austriaca de la psicología del acto, uno de los fundadores y precursores de la psicología de la Gestalt. Otro que le siguió fue Max Westermeier, psicólogo alemán de origen checo nacionalizado estadounidense, y fue el fundador también de la psicología Gestalt. Ambos son importantes. El término de Gestalt proviene exactamente del alemán, que se traduce como forma, figura, configuración y estructura. Y bueno, yo no puedo hablarles de todas las figuras porque cada figura es muy representativa, inclusive para el psicólogo, que es el que realmente maneja esta teoría de Gestalt. Pero sí les puedo decir que cada figura tiene una representatividad. Por ejemplo, el círculo es adaptabilidad, movimiento, flexibilidad, creatividad, globalidad, perfección, infinito y protección. El cuadrado es solidez, fortaleza, seguridad, orden, masculinidad, estabilidad, honestidad, realismo, confianza. El triángulo es poder, avance, vitalidad, crecimiento, enfoque, justicia, dirección e inclusive caída. El pentágono es la naturaleza, es el cuerpo humano, armonía y lo orgánico. Hay otros, la línea, la curva, el balance, tenemos también la diagonal, la cruz, y tenemos el espiral y la estrella. Pero bueno, yo nada más les estoy dando un acercamiento. Qué tan importante es las figuras para poder fundamentar la visión victimológica hacia las esculturas. Invitarles también que con esta forma de visión voy a demostrar que las estatuas hablan. Voy a empezar con los indios verdes. Yo creo que ustedes los conocen. Han sido muy famosos y fueron colocados en la entrada de la carretera a Pachuca. Estuvieron mucho tiempo en la parte norte de la Ciudad de México. Son 2 figuras maravillosas que representan nuestra cultura indígena. Son 2 tlatoanis. Uno es Ixcoatl y otro es Ahuizotl. Ixcoatl fue un destacado militar convertido en tlatoani que liberó a los mexicas del señor Azcapotzalco. Alejandro Casarín, que fue el escultor de estas 2 grandes figuras, a Ixcoatl lo representó como un guerrero. Si lo ven ustedes, en una de las manos lleva un macuahuite, es una especie de mazo con incrustaciones de obsidiana utilizada para guerrear. Ahuizotl fue un hábil negociante y economista de Tenochtitlán, también es un tlatoani. Casarín lo representó
con un calzón de manta y un bastón, y además muy musculoso. Y miren, vean la mirada, una mirada impávida, ¿no? Dura. Voy a hablarles un poquito del escultor. Fue un mexicano muy nacionalista. Apreciaba y amaba a México. Amaba su cultura, amaba todo lo que representaba México. Fue un escultor, artista, pintor, caricaturista, liberal. Durante su juventud combatió fuertemente contra el ejército napoleónico, que en su momento fue invadido México en el periodo de nuestro presidente Benito Juárez García. Se dice que su muerte fue a través de un reto a duelo ante un francés, obviamente que murió, pero realmente este reto fue porque este francés le faltó el respeto al himno nacional. Vamos a hablar un poquito entonces de los indios verdes. En 1889 hubo una invitación a México porque se iba a hacer una exposición universal en París. Y pues en ese periodo, pues época porfirista, en donde toda la ideología elitista era europea. Entonces querían competir en esa exposición y querían demostrar los avances o los adelantos tecnológicos de la construcción. Entonces, esto lo podemos ver, por lo menos en ese momento, la muestra fue la Torre Eiffel. Y bueno, la delegación mexicana ideó su pabellón con figuras y estatuillas prehispánicas. Y bueno, fue seleccionado el escultor Alejandro Casarín. Y él seleccionó una creación especial y seleccionó a dos grandes emperadores, a dos grandes mexicas y tlatoanis para mostrarlos y llevarlos a Europa. Pero ni modo, en realidad estos monumentos no se llevaron a Europa. Yo le anduve buscando, pero pues se desconoce realmente el motivo por el cual estas figuras no se llevaron. Pero sí se sabe que en 1890 fueron colocados en el Paseo de la Reforma, donde fluyen exactamente la Avenida Juárez y Bucareli. Pero bueno, la cuestión es que la alta sociedad de la capital mexicana no vio con buenos ojos estas figuras ahí, ¿no? Porque al final de cuentas, Paseo de la Reforma fue construido en tiempos de Maximiliano, fue una avenida muy grande que era el paso del emperador Maximiliano y Carlota en su momento y unía el castillo de Chapultepec con el Palacio Nacional. Y bueno, con Maximiliano llegaron familias de renombre, de élite y se acomodaron en las orillas de Paseo de la Reforma y estos monumentos pues les hacía ruido. ¿Cómo osar poner, no, dos figuras indígenas en el Paso de la Reforma? Y bueno, pues las familias, como eran de abolengo, fueron las que presionaron al gobierno mexicano pues para que fueran movidas. Y con el tiempo, estas majestuosas estatuas, que eran de 3 metros y pesaban más o menos unas 3 toneladas, pues se fueron oxidando y fueron tomando el color verde que ustedes actualmente lo están viendo. Por eso se les dice indios verdes. Fueron expulsadas, fueron quitadas del vecindario. Eso fue alrededor de 1902. Y la sociedad porfirista fue la que mudó a estas dos estatuas, las removió de la capital. Y bueno, vi en un artículo pequeño en una revista del Proceso en el 2011, en donde el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, conocido como CONAPRED, impulsó una campaña titulada Por una sociedad libre de racismo y toma este ejemplo de haber removido 100 años estos monumentos tan preciados. Se habla de racismo, porque si nos regresamos otra vez a 1890, fueron removidos por una población de élite, obligando al gobierno porfirista a que se las quitara. Me interesa también otra escultura. Esta escultura no está en México. Esta escultura se encuentra en España. Este monumento representa a Hernán Cortés, al conquistador del Imperio Azteca. Una figura que para España pues es grandiosa. Así como nosotros queremos a nuestros indios verdes, pues España adora a Cortés, porque al final de cuentas Hernán Cortés les dio todo lo que sacaba de México y lo llevaba a España. Entonces pues tiene un buen simbolismo para ellos. Pero si lo observan ustedes, fíjense que no es malo poner a un conquistador. Lo malo está cómo lo están representando. Y está abajo, en la parte inferior de esa
escultura está la cabeza de un tlatoani. Y eso para nosotros es discriminación, porque los españoles mostraron racismo hacia nuestro pueblo mexicano. Un hombre que no se tocó el corazón en matar, en saquear, en robar, en dominar y bueno, todo lo que vino a hacer en este país. El autor de este bronce de Cortés fue diseñada por Eduardo Barrón. Esta estatuilla, como le podemos decir, es la glorificación cruel y arrogante del genocidio y es un insulto al pueblo de México. Yo encontré este monumento manchado con pintura de sangre y no sé si podrían ser mexicanos o quizá la misma población española. Ha sido un monumento de mucha controversia, muy fuerte para nosotros como los mexicanos, porque siempre ha sido un simbolismo de discriminación. Y bueno, yo termino esta emisión hablándoles de discriminación y de que sí es posible hablar con las esculturas, sí es posible que ellos nos pueden contar 1000 cosas, nos pueden hablar de hechos históricos, nos pueden hablar el escultor, el autor, de todas sus inquietudes, porque tenemos a Casarín. Casarín fue un escultor muy nacionalista, un escultor que quiso poner en alto a nuestros tlatoanis. Y bueno, no se les olvide poner sus 2 manos así de alto, de suscribirse, de invitarlos a esta emisión siempre, y también sus críticas, y además también que ustedes busquen otras esculturas que pudieran hablar con ustedes, de decirles qué hubo en el pasado y por qué no en el presente. Y no se les olvide que un pueblo educado va a crecer. Gracias.